Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Micaela Lescano y junto con Ramón Álvarez Vaz les vamos a estar presentando un trabajo titulado Medidas de desigualdad en salud bucal, una experiencia para los escolares de 12 años de la ciudad de Montevideo, Uruguay. Nosotros somos del Instituto de Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración, Universidad de la República. Este va a ser el orden que vamos a seguir a lo largo de la presentación. Vamos a empezar con la presentación del problema, luego la metodología, le sigue una aplicación a un estudio poblacional, luego los resultados y finalmente las conclusiones. Entonces, para ponernos un poquito en contexto, les cuento que la reducción de las desigualdades socioeconómicas en salud oral es una meta de la Organización Mundial de la Salud para 2020 dentro de los países. Por lo tanto, el monitoreo de las desigualdades socioeconómicas en salud oral es importante para la evaluación de esta meta. Entonces, en ese contexto, se propone contar con una metodología de análisis alternativa a la usada habitualmente en los estudios epidemiológicos en odontología, que les vamos a contar más adelante. Entonces, los objetivos del trabajo son crear indicadores fáciles de ser medidos e interpretados para la toma de decisiones clínicas y de gestión en servicios de salud bucal, ayudando a reorientar la toma de decisiones de políticas en salud pública hacia un abordaje más equitativo. Más específicamente, lo que vamos a tratar de hacer es de desarrollar y sistematizar una metodología de análisis que permita caracterizar la distribución de diferentes indicadores habitualmente usados. A su vez, también la idea es determinar las desigualdades que existen entre grupos poblacionales creado en base a variables geodemográficas, como pueden ser centros de estudio, centros de atención de salud, barrios, departamentos, etc. Unas aclaraciones antes de empezar con las medidas y los índices que utilizamos, es que todos los índices que en forma convencional se calculan para medir caries, enfermedad periodontal y erosión, mediante alguna transformación, pueden ser expresados como tasas. A su vez, sobre estas tasas se puede aplicar una serie de índices capaces de mostrar la desigualdad que existe entre individuos o entre grupos de individuos agregados a nivel de unidades geodemográficas, que de aquí en más voy a llamar UG. Y después, otra aclaración es que si bien no existe un consenso sobre cómo se deben presentar y ordenar los índices, en este trabajo vamos a seguir la lógica desarrollada por Santiago Pérez y otros autores, donde se especifica que los índices y las medidas deben cumplir ciertas propiedades. La primera es que reflejen la dimensión social de las desigualdades en salud. La segunda es que sean sensibles a cambios en la distribución de la población. Y la tercera es que sean sencillos de calcular y fáciles de interpretar. Entonces, los primeros índices que les vamos a mostrar son los basados en rangos, que son los que evalúan la relación del indicador de salud entre grupos extremos de una jerarquía poblacional, es decir, una población que previamente fue ordenada. Se dividen en índices absolutos y índices relativos. Acá, la notación que es necesaria para entender cómo se calcula cada uno de ellos. Y bueno, la diferencia de tasas extremas establece una brecha absoluta entre dos UG, mientras que el cociente de tasas extremas expresa la brecha relativa entre dos unidades geomográficas. Después, el RAP, que en general se denomina efecto absoluto poblacional, se define como la diferencia entre la tasa poblacional del indicador de salud y su valor en el grupo con la mejor condición socioeconómica. Es decir, que podría entenderse como la reducción que debería experimentar la población para igualarse con el grupo que está en las mejores condiciones. Y después tenemos el RAP-R, que es muy parecido al RAP, pero es su versión relativa, y consiste en expresarlo como porcentaje para poder entonces evaluar la reducción relativa que debe experimentar la población para igualarse con el grupo de las mejores condiciones socioeconómicas. Aquí tenemos los índices basados en medidas de concentración, y antes de mostrárselos necesitamos definir lo que es la curva de Lorenz. Es una forma gráfica de mostrar la distribución de la renta de una población. La misma se crea con la distribución de la renta y la distribución acumulada de la renta. Y una vez que tenemos la curva de Lorenz, lo que podemos hacer es calcular el área que existe entre dicha curva y la diagonal, que es lo que se conoce como la línea de perfecta igualdad, y así poder tener una medida de qué tan concentrado está el ingreso. Entonces, esa área
por 2 es lo que se conoce como el índice de Gini, y es una medida que está entre 0 y 1, esta es su forma de cálculo. Y entonces, si en lugar de ordenar la población según el ingreso, se ordena según una variable de salud, también en forma ascendente, del más enfermo al más saludable, se podría obtener una variante de la curva de Lorenz. Y a su vez, calculando el área por 2, también se obtiene un índice analítico similar al índice de Gini, pero que en este caso va a estar entre -1 y 1. Estos dos índices o medidas, la curva de concentración y el índice analítico similar al índice de Gini que usualmente se usan en salud, son muy importantes ya que ambos cumplen con las propiedades deseables para los índices y para las medidas que les dije anteriormente. Bueno, acá le paso la palabra a Ramón. Bueno, seguimos entonces presentando las otras métricas que vamos a usar para evaluar la desigualdad en salud. Estas están basadas en distribuciones de probabilidad y medida de entropía. Para ello necesitamos construir las distribuciones, tanto a nivel de las poblaciones, divididas en categorías, como a nivel de la variable de salud en cada una de esas. De ese modo, lo que tenemos es... Siguiente. Una tabla, la tabla 3, que lo que muestra es 3 posibilidades, hay más, y son la divergencia de curva de Leibler, el índice de Hoover y el índice de Tate, ¿correcto? Entonces, en términos de interpretación, ¿cuál sería la interpretación para esas medidas? Para el caso del índice de Hoover, lo podemos ver como un índice de disimilaridad, que lo describen Westphal y otros autores, ¿sí? Y se puede interpretar como la proporción de casos en la población que se deberían redistribuir para alcanzar una total igualdad, ¿correcto? Otra forma de seguir con el tema de la equidad en la distribución, en este caso la carga de la enfermedad, es a través de otra medida de entropía, en este caso el índice de Tate, el que hay que recordar que, de acuerdo a la teoría de la información, era un índice que permitía ver o medir el grado de desorden o de uniformidad en una distribución, ¿correcto? Después seguiría el DKL, o sea, el acrónimo para divergencia Kuhlmann-Leibler, que a diferencia del índice de Hoover, tiene la propiedad de ponderar cada diferencia de sub i entre las dos distribuciones de acuerdo al logaritmo de la tasa de la clase o unidad correspondiente. Esto hace que las tasas que son más altas contribuyan más a la desigualdad. Y por lo tanto, esto va en sintonía con lo que se conoce como el principio de aversión a la desigualdad. Y a su vez también hay que recordar que esta es una métrica que tiene característica de no ser simétrica. Bien, entonces ahora falta aclarar que tal cual fueron construidas, para ser comparables hay que hacer una transformación a las tres para que vivan en el mismo recorrido entre 0 y 1, y eso se logra con lo que se conoce la transformación de equivalencia en entropía, que está recogida en esta expresión que aquí aparece. ¿Correcto? Bien. Ahora vamos a mostrarles cómo es esta batería de métricas que intentan medir desigualdad en salud en un estudio empírico, que en este caso es una encuesta de salud bucal poblacional que aparece con el acrónimo RACA 2012, que en realidad es el relevamiento y análisis de caries dental en adolescentes de 12 años de la ciudad de Montevideo. Algo de aspecto de la muestra para más adelante ver la aplicación de la medida de desigualdad. En este caso, el cálculo de tamaño de la muestra se hizo siguiendo estas características o restricciones, que es una prevalencia de caries del 60%, intervalo de confianza del 95%, un nivel de precisión del 4%, de pronto un poco más exigente de lo habitual, y un efecto de diseño de 1.3, al que luego se le debió agregar una eventual tasa no respuesta, con lo cual finalmente la consideración de todos estos aspectos hace que el tamaño de muestra necesario sea de 1.235 individuos. La estrategia de muestreo queda planteada a través de la siguiente característica de ser una muestra bietápica estratificada por conglomerado. Entonces, en este caso, las unidades primarias, o lo que acá marcamos como UPM, son las escuelas públicas y privadas de la ciudad de Montevideo. Entonces, en este caso, para la muestra tenemos 32 públicas y 12 privadas, que se aplicaron a todos los niños de 12 años de edad. Entonces, vemos
que para la primera etapa, el del marco muestral, las escuelas en realidad son de quinto y sexto año del sector privado, público, las que se estratificaron en 2 estratos. Y de ahí se sacaron 2 muestras independientes, donde las UPM fueron seleccionadas como muestreo PPS, lo que se conoce como probabilidad proporcional al tamaño, es decir, la variable que nos da el total de niños matriculados que figuran en el marco muestral. Pero como decíamos, como que la población a ser considerada era de 12 años, y la estrategia de muestreo consiste en muestrear escuelas y grupos escolares de quinto y sexto años, allí aparecen niños de pronto que no tienen 12 años, con lo cual aparece un aspecto que va a tener considerado a la hora de calibrar los precios muestrales, y es lo que acá marcamos como elegibilidad. Es decir, nosotros cuando sorteamos escuelas donde pueden aparecer niños que no tienen 12 años, y como el estudio es de 12 años, esos niños no deberían ser elegibles, y esa cantidad de niños no elegibles es aleatoria. Por lo tanto, esa forma de mitigar esa deformación de los precios muestrales originales, que también tienen que tener en cuenta la no respuesta, se logra con el proceso de calibración que se siguió en base a los autores Lumley 2004 y TJ Matei 2009, tanto para sortear la muestra como para hacer luego el posterior análisis de la misma. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es mostrarle cómo le quedó la muestra distribuida en términos de 2 atributos, que son una categorización de las escuelas en 4 categorías: encuestas de contexto social crítico, las encuestas comunes urbanas, encuestas de tiempo completo y las encuestas privadas. Es decir, las primeras 3 son del sector público y estas son privadas. Mientras que también... Guarda que estabas diciendo encuestas, escuelas. Perdón, sí, está bien. Va la aclaración de Micaela. Es decir, esto en realidad son escuelas de contexto social crítico, escuela de contexto común urbano, en escuelas de tiempo completo y escuelas privadas. Y a su vez tenemos cómo se reparten a nivel poblacional en la geografía de Montevideo, que fue dividida en 3: la zona este, centro y oeste. Por lo tanto, en esta tabla 4 lo que tenemos es el total poblacional de niños digamos, en estos 2 atributos, y el total de escuelas, de vuelta, por tipo de escuela y por zona de Montevideo. Una aclaración: hay que contextualizar estos totales, que pueden ser de pronto pequeños, si quien está escuchando este video lo ve de la perspectiva de lo que puede ser la ciudad de Puebla. La ciudad de Puebla tiene actualmente casi 6 millones de habitantes, un poquito más. Por lo tanto, tenemos que decir, Uruguay, nuestro país, tiene 3.600.000, y Montevideo, donde se hizo este estudio, tiene 1.800.000. Por lo tanto, estos totales, que pueden ser relativamente chicos para México, para nuestro país sí es un total relevante. Entonces, ahora vamos a mostrarle un poco cuál va a ser nuestra estrategia de análisis una vez que establecimos las unidades. Y vamos a hacer lo siguiente: mostrarle que trabajamos con 4 escenarios, que son, además de haber clasificado las escuelas de acuerdo a dónde provienen y a qué tipo de categoría de escuela pertenecen, la siguiente evaluación, y es un escenario basal, que le llamamos el escenario 1, que corresponde a los datos empíricos observados en nuestra encuesta. Por otra parte, vamos a tener 3 escenarios que planteamos de la siguiente manera: hacer una intervención tratando de hacer un descenso de 15 puntos porcentuales en cada una de las unidades geodemográficas de la prevalencia que vamos a estudiar en este caso, que es la prevalencia de caries. En el escenario 3 hacemos lo mismo, con la diferencia que el descenso es del 10% en términos porcentuales, ¿sí?, en cada unidad geográfica, y finalmente el escenario 4 es el que tiene una intervención diferencial. ¿Por qué? Lo que hacemos es, en 4 unidades geodemográficas con menor prevalencia, tratamos de ver qué pasaría si el descenso es del 5%. Hay otras 4 que son del 10%, mientras que las 3 últimas, que son las unidades geodemográficas con mayor prevalencia, se intenta hacer un descenso más pronunciado del 15%. ¿Correcto? Bien, entonces, algo que falta decir para entender el análisis posterior: las unidades geodemográficas se ordenan por el INSEE, y el INSEE es un índice que permite caracterizar a los hogares y los individuos que allí pertenecen de acuerdo a ciertas características socioeconómicas, y es un índice que fluctúa entre 0 y 93, de manera tal que un valor bajo nos está diciendo que son niños que pertenecen a un nivel socioeconómico bajo. O sea, cuanto mayor es el INSEE, mayor es el nivel socioeconómico de los niños. ¿De acuerdo?
Bueno, de acuerdo a las características que tenía la muestra que presentamos un par de láminas atrás y el conjunto de baterías de desigualdad que fuimos presentando a lo largo de la introducción de metodología, vamos a ver qué es lo que pasa cuando trabajamos en principio con los índices basados en rango. Entonces lo que podemos observar es que, por ejemplo, para el escenario basal tenemos una diferencia de tasas extrema de 30,4. Que se explica por la diferencia entre 73,3 y 42,9, ¿correcto? Cuando eso lo planteamos en términos relativos, tenemos 1,7 como cociente de tasas extremas. Tenemos un 17,8 de riesgo terrible poblacional y 28,2 de riesgo terrible poblacional relativo. Cuando nos movemos al escenario 2, ¿sí? Donde recuerden que era un descenso de 15 puntos porcentuales, parejo para todas las 11 unidades geodemográficas, lo que tenemos es que la diferencia de tasas extremas absolutas se mantiene, mientras que se incrementa la diferencia de tasas a través del cociente de tasas extremas, pasando de 1,7 a 2,1. Se mantiene el riesgo atribuible poblacional, mientras lo que tenemos es casi un 38% de riesgo atribuible poblacional relativo, que se puede explicar como un descenso, digamos, del 38% en el nivel de caries para guardar, si quisiéramos pasar de bajar del valor más chico al valor en medio de toda la población. Si seguimos avanzando en los escenarios, lo que tenemos es para el escenario 3, baja la diferencia absoluta extrema a 27,4, mientras que se mantiene el cociente de tasas extremas, baja un poco más el riesgo atribuible poblacional y volvemos a tener un 28% para riesgo atribuible poblacional relativo. Mientras que el escenario 4 es aquel que parece ser el más favorable, porque baja, es el que más baja la diferencia de tasas absolutas. Cuando lo hacemos en términos relativos pasa a 1,5, baja también el RAP, y finalmente baja el riesgo atribuible proporcional relativo a 24,7. Pasemos ahora a las otras medidas de desigualdad que planteamos antes. Acá estamos enfocados a las medidas de entropía a nivel agregado de las escuelas, y lo que tenemos es básicamente cuando trabajamos en el escenario basal contra el escenario 2, 3 y 4, que lo que sí vemos que los índices son relativamente bajos, y observamos que a medida que nos movemos de escenario, por ejemplo, para el índice de curva Leibler o de Tate, vemos que va habiendo un descenso marcado de 0,18 a 0,1 a 0,6 para ambas métricas. Si quisiéramos ver eso como puede ser comparable, nos trabajamos con un último renglón de la tabla 6, donde tenemos la transformación de equivalencia de entropía, que nos permitía compararnos ambas métricas construidas de forma diferente. Lo que tenemos es que también el índice de Kuiper-Leibler o el índice de Tail tiene, digamos, un descenso muy poco pronunciado cuando vamos de escenario 2, escenario 3 o escenario 4. ¿Esto qué quiere decir? Que en realidad los escenarios, el reflejo de las medidas de las diferentes intervenciones no tiene un marcado cambio en las métricas de equivalencia, de las métricas de entropía, perdón. La que sigue. Entonces, acá lo que tenemos sería cómo se verían las curvas de concentración, ¿sí? En los 4 escenarios. Tenemos el escenario 1, que es el basal, el escenario 2, el 3 y el 4, y lo que estamos viendo es que apenas es el escenario 2 el que parece tener un índice de Gini más grande, ¿verdad? Reflejado en qué, en tener una curva en la que está en rojo, que la tiene la panza más grande con la línea, digamos, de equidistribución. De cualquier modo, en cualquiera de los 4 escenarios, la concentración parece ser muy poco relevante, ya que el índice de Gini es muy, muy pequeño. Sin embargo, cuando pasamos a trabajar con otra lógica, que es la de la lámina que le sigue, donde aparece la figura 2, acá lo que hacemos es lo siguiente: en lugar de trabajar y construir las curvas de Lorenz a partir de las escuelas, ¿sí? En cada una de las 11 unidades geodemográficas, lo que hacemos es juntar todos los niños de todas las escuelas de cada una de los 4 tipos de escuelas, o sea, las escuelas de contexto social crítico, las escuelas comunes urbanas, las de tiempo completo o las privadas, y una vez que juntamos a todos los niños dentro de cada una de esas subpoblaciones, ahí construimos la curva de Lorenz. Y ahí sí vemos que aparece una concentración muy marcada, donde claramente en cualquiera de los 4 tipos de escuela ya la concentración de la enfermedad pasa a ser
muy relevante. Y lo que vemos que hay una gran discrepancia entre la curva roja punteada y la curva en celeste, que corresponde respectivamente a las escuelas de contexto social crítico, y la cuota celeste, la de tipo privado. La que sigue, en la figura, perdón, en la tabla esta que aparece 7, lo que tenemos es una especie de breve resumen de cómo son los índices de desigualdad cuando seguimos trabajando en la lógica de ver qué pasa a nivel de los niños en forma individual y agregarlos a nivel de cada uno de los 4 tipos de unidades geodemográficas, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos decir? Cuando trabajamos estratificando de acuerdo a la zona de la escuela, es decir, recuerden que teníamos zona este, centro u oeste, no hay una diferencia muy grande entre las 3 zonas, el índice de Gini, que pasa de 0,68 a 0,71. Sí, claramente son valores muy grandes, que son coherentes con la figura anterior, donde claramente, digamos, hay una concentración muy marcada, pero que no difiere, ¿sí? Entre zonas, ¿correcto? Sí hay un cambio relevante cuando vamos a ver cómo es la concentración, por ejemplo, entre las escuelas de contexto social crítico, que tiene un índice de Gini de 0,62, mientras que hay un incremento muy grande en las escuelas privadas de 0,76, ¿verdad? Y esta misma observación que hacemos con respecto al índice de Gini tiene su correlato cuando vemos los demás índices, digamos, de entropía, el índice de Tate, el índice de entropía común y corriente, y el índice de Atkinson, ¿verdad? Entonces, lo que sí podemos observar es que claramente el hecho de trabajar a nivel individual y luego agregar a nivel de las unidades geográficas, la de medida de desigualdad tiene, digamos, un comportamiento muy diferente cuando trabajamos sencillamente considerando como que cada observación era el promedio de las escuelas en cada una de las unidades geodemográficas. La que le sigue. Bueno, ahí ya estaría dando una mano a Micaela para que siga con la presentación. Bueno, y acá un poquito de las conclusiones que ya Ramón le fue adelantando. Si intentamos generar un descenso de 15 puntos porcentuales en el valor de la prevalencia en cada unidad geodemográfica, que es el escenario 2, las medidas basadas en rangos muestran que la brecha absoluta se mantiene, mientras que la brecha relativa se incrementa en 23%. El RAP se mantiene constante, pero el RAP R, que es el relativo, indica que si en Montevideo se lograse alcanzar las condiciones que existen en el grupo de escuelas con la menor prevalencia, se evitarían en promedio 17 de cada 100 escolares con caries, lo que representa un descenso de casi 38% de escolares con caries. Después, al evaluar el escenario 2, que recordemos es un descenso de la prevalencia de caries de 10% en cada UG, se verifica que hay un descenso del mismo nivel en la brecha absoluta, mientras que la brecha relativa se mantiene. El RAP muestra un descenso también del 10%, es decir, que se lograría disminuir en casi 15 escolares la presencia de caries en promedio en Montevideo, con respecto a los escolares de la UG 43, que recordemos que es la de menor prevalencia. Pero con un descenso promedio relativo de casi 33%, al pasar de un RAP relativo de 37,7 a 28,2. Y por último, analizamos el escenario 4, que recordemos implica una intervención diferencial, y parece ser que es el que mejor adecua las métricas al bajar la brecha absoluta en 21,6%, lo que representa un descenso de 40% con respecto al escenario 1. Después, la brecha relativa muestra el valor más bajo de los 4 escenarios, con un descenso de 13% con respecto al escenario 1, que es el de la base. Después, el RAP se achica, mostrando que la ganancia en términos de escolares libres de caries al igualar a Montevideo con la mejor UG baja a 13,3%, que representa en términos relativos un 24,7% de descenso con respecto a la prevalencia global. Entonces, analizando ahora los resultados de las medidas de entropía, se observa que en el escenario basal la distribución de la variable caries a nivel agregado corresponde a la de una población de 2 clases, en la que el 46,5% soporta el 53,5% de la carga de la enfermedad, mientras que la otra clase sería como lo contrario, el 53,5% soporta una carga del 46,5%, es decir,
hay como una gran diferencia entre esas dos poblaciones. En una mantiene la mayor carga de la enfermedad y en la otra es lo contrario. Usando este razonamiento, para el resto de los escenarios puede decirse que los cambios en la prevalencia de caries en las UG para los diferentes escenarios apenas impactan en la escala de equivalencia de entropía que un poco Ramón ya les comentó. Y después, considerando las desigualdades a nivel individual para cada escolar, la curva de carga en general muestran una concentración de la patología de caries muy importante a nivel global, lo que es un indicio de que si en lugar de considerar la prevalencia se considera la extensión a través del conteo, es decir, de cada individuo, la situación cambia drásticamente, ya que pone de manifiesto una situación epidemiológica que tiene en realidad, se podría decir, dos lecturas. Una es que exista concentración a nivel global o incluso estratificando por unidades geodemográficas, muestra que hay pocos niños que llevan la mayor carga de caries, es decir, hay pocos escolares con muchas caries. Y la otra lectura es que al trabajar a nivel individual, eh, queda en evidencia que las UG que contienen las escuelas del sector privado se diferencian de las otras. En las escuelas de contexto crítico es un problema que se podría decir que es más difícil de resolver, ya que el 60% tienen la patología, mientras que para las UG con escuela privada solamente el 40% de los escolares presentan esta patología, que es un poco también lo que estaba diciendo hace un rato. Mientras que bueno, y lo último que dice es que mientras que para las UG con escuelas privadas solamente el 40% de los escolares presentan la patología, solo el 20% de estos tienen el 80% de la carga de la enfermedad, contra un 40% que aparece en el 20% más enfermo de los escolares en contexto crítico. Capaz que queda un poco entreverado, porque justo son los mismos porcentajes, pero básicamente es eso. Bueno, y acá Ramón, para cerrar la presentación te Bueno, dejo. y entonces ahora siguiendo un poco a modo de cierre lo que resumió muy bien Micaela, o sea, lo hecho y por dónde seguir. Bueno, los 4 escenarios, las brechas no son muy importantes, tanto que se considere el nivel socioeconómico como que se prescinda de él, ¿verdad? O sea, cuando, por ejemplo, se hacía la diferencia de tasas o riesgo atribuible, ahí había de pronto una forma de considerar el nivel socioeconómico. Lo mismo pasaba cuando veíamos la concentración. Y lo que podemos decir que los resultados de que no aparezcan brechas muy importantes, ¿sí? Son un indicio para no trabajar con las unidades geodemográficas naturales, es decir, niños clasificados en la escuela respondiendo a una clasificación hecha por fuera, que dice que las escuelas se dividen en 4 categorías, sino que lo ideal sería clasificar las escuelas previamente a través de algún método de clustering, creando nuevos estratos o subpoblaciones, y en ellas ver cómo están formadas por las escuelas a través de las diferentes geografías de la ciudad de Montevideo, y después ver en realidad, siguiente viñeta, ver, digamos, cómo esa nueva forma de agrupar las escuelas puede poner de pronto de manifiesto mayores desigualdades en salud, que es lo que uno intenta identificar para luego intervenir, ¿correcto? Entonces, como modo de cierre, como trabajo futuro para los 4 escenarios, uno basal y otros 3, podría uno hacer el ejercicio creando otros tipos de escenarios con otros modos de intervención. Luego de haber obtenido diferencias de resultados a nivel individual, uno podría pensar que una buena estrategia sería, mediante simulación Monte Carlo, evaluar cómo impactan las variaciones hechas para cada escenario. Es decir, yendo a la lógica de lo que se llama microsimulación, ¿verdad? Entonces, en este caso, en esta nueva perspectiva de análisis, en lugar de considerar un descenso del 10%, si fuera el caso, por ejemplo, para el escenario 3, lo que estaríamos usando es una distribución de probabilidad y donde el 10% de pronto sería la media con algún otro parámetro que modela la incertidumbre, en este caso la varianza. Entonces, la prevalencia puede ser modelada como una proporción a través de una distribución beta, para poder simular a nivel individual la patología en cada escenario y después ver cómo ese impacto a nivel individual se refleja en la medida de desigualdad a nivel agregado. Bueno,
Por ahora sería todo. Estas un poco son las referencias bibliográficas que se manejan para la parte más de metodología y las otras que logran permitirnos hacer la implementación informática del ejercicio usando el EPIDAT o usando el sistema R como lenguaje de programación. Bueno, agradecemos nuevamente la posibilidad que nos da el Comité Científico de la 14ª semana de la Prioridad Estadística de la UAP por permitirnos presentar este trabajo y quedamos a la espera de las preguntas que entiendan pertinente hacernos. Muchas gracias.